Bueno, pues siendo inaugurado el primer simposio de gestión y políticas culturales, procederemos al desarrollo de la primera mesa, quien será coordinada por la maestra Jimena Jordán, maestra en Curaduría de Arte por la Universidad de Melbourne, licenciada en Estética por la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene especialidad en Educación Estética. La maestra Jordán es originaria de Viña del Mar, ciudad costera ubicada en la zona central de Chile, en la que vive en forma permanente hasta concluir la enseñanza preparatoria. Desde muy joven y paralelamente a su educación escolar y universitaria, participa en talleres y grupos de danza y de teatro. Cursa sus estudios universitarios en la Pontificia Universidad Católica de Chile. En esta institución completa un pregrado en Ciencias Sociales y Humanidades. Posterior a ello, estudia y aprueba 3 años en la Escuela de Derecho, carrera de la cual se retira por razones estrictamente vocacionales para proseguir estudios de Estética del Arte en la misma institución. El mismo año de su titulación entra a trabajar al Departamento de Educación del Museo Chileno de Arte Precolombino, institución donde ejerce casi 4 años. Posterior a ello, reside en Australia por 3 años y medio. En ese país, entre otras cosas, trabaja en un centro de arte aborigen ubicado en una comunidad indígena del desierto central australiano y posterior a ello obtiene su grado de maestría de la Universidad de Melbourne, auspiciada por una beca otorgada por el gobierno chileno. La maestra Jordán llega hace un año a México a cursar un seminario de especialización profesional en educación estética. Actualmente, Jimena reside en la Ciudad de México y es profesora titular de la Universidad de la Comunicación, ubicada en la Colonia Roma. Asimismo, realiza seminarios de especialización profesional a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA. También lleva a cabo curadurías de exposiciones de artistas emergentes. Para darle continuidad a su formación profesional en México, la maestra Jordán cursa seminarios semestrales de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es columnista mensual de una revista cultural virtual, siendo sus temas principales la representación indígena, la educación estética y la sociología del arte. A continuación iniciamos entonces. Buenos días, damos inicio a la mesa 1, gracias por su asistencia. La estructura de la mesa va a ser la siguiente: 2 ponencias, un receso breve, 10 minutos máximo, 15 minutos máximo, y 2 ponencias más, foro de discusión y de preguntas. Por favor, quienes tengan comentarios o temas de discusión o preguntas, anótenlos, porque esos temas van a poder ser expuestos por ustedes una vez que la mesa haya terminado. Entonces, para efectos de memoria, tomen nota y después el foro, la idea es que los asistentes, la audiencia, participe tanto como los ponentes, ¿sí? Me dispongo a presentar a la primera ponente, es la maestra Silvia Singer. Ok, ese cambio lo hicieron recién. El primer ponente es el maestro Gerardo Estrada, muchas gracias por la notificación. El maestro Gerardo Estrada fue director general del Instituto Nacional de Bellas Artes, fue coordinador de difusión de la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente es director del Festival de la Ciudad de México y es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cedo la palabra. Gracias, maestro. Muchas gracias, muy buenos días. En realidad no voy a tomar mucho tiempo porque lo que yo tengo que decir sobre el tema al que nos han convocado es bastante concreto. Yo diría que hablar del tema de la mesa, y lo leo para museos y rentabilidad social, es un tema absolutamente, digamos, novedoso y que es producto de los últimos años. Si uno piensa en la historia de los museos, la historia de los museos no nacieron para ser rentables en ningún sentido. Los museos nacieron con otros fines. Nadie se le ocurriría que los museos tenían que tener, para empezar, una utilidad práctica, ¿no? El museo se creó con fines de memoria, se creó con fines de convertirse en un recipiente de símbolos, de orgullos nacionales, los museos de historia, los museos que aglutinaban
aquellos tesoros que representaban los signos de identidad de los países, de las comunidades, de las naciones. Después surgió el Museo de Arte, ya para atesorar aquello que tenía un valor y que los movimientos sociales, concretamente estoy refiriéndome a la experiencia del nacimiento del Museo del Louvre alrededor de la Revolución Francesa, en donde obviamente estos movimientos sociales, en nombre de los nuevos valores, de las nuevas clases, del nuevo orden social, casi siempre se pretende que hay que destruir el antiguo orden social y por lo tanto reinventar la historia. Sin embargo, hay personas conscientes, ¿no? Personas que tienen la capacidad de darse cuenta de que eso es una locura absolutamente, que no es posible crear nada nuevo sobre la nada y que por lo tanto siempre hay que recurrir a aquellos símbolos y aquellas obras y aquellos monumentos que en un momento determinado tuvieron un significado. Y esta era la razón de ser de los museos. En nuestro tiempo y sobre todo en los últimos años en nuestro país y seguramente en otras partes del mundo también, dado que los museos en gran parte y sobre todo en los nuestros vienen de una tradición del Estado como conservador, del Estado como patrocinador y en otros casos como en la experiencia anglosajona, particularmente en los Estados Unidos, los museos son producto de inversiones privadas, de donaciones privadas, que en un principio también vuelvo a lo mismo, tuvieron la característica de ser absolutamente sin ninguna espera de ninguna recompensa. Hace poco, precisamente la Federación de Amigos de Museos, tuvimos una reunión aquí en México y en donde algunos de los principales patronos del Museo de Arte Moderno de Nueva York vinieron a contarnos su experiencia personal, entre ellos Nelson Rockefeller, ¿no? Y era muy emocionante ver cómo él y otra señora que vino con él decían que para ellos era un orgullo y para sus familias se había convertido en una satisfacción el hecho de ser parte del patronato, el hecho de donar parte de sus dineros, de sus recursos y además, sobre todo, lo más importante, parte de su tiempo a esa tarea de preservación. O sea, no hubo en ningún momento la idea de que esto, ¿qué vamos a obtener a cambio o qué tanto, ¿no? ¿Cuál es la rentabilidad? Entonces, si entendemos por rentabilidad lo que la Secretaría de Hacienda, en el caso de México, y las autoridades ahora quieren que resurja, pues entonces estamos en un terreno que es muy complicado, ¿no? Porque ¿qué es rentable en cultura? ¿Qué es lo que es valioso de la cultura? Es decir, ¿cómo medimos el valor de los símbolos? ¿Cómo medimos el valor de aquello que nos identifica? En la medida que hemos entrado en una crisis en cuanto a los símbolos políticos, ¿no? Las ideologías están en cuestionamiento en todas partes del mundo. En la medida que hemos entrado también en cuestionamientos, también hasta los valores religiosos, ¿no? Aquí en México se suele decir de una manera, yo creo, un tanto superficial, no es que a lo que mexicanos los une la Virgen de Guadalupe. Bueno, está bonito decirlo, pero en realidad eso no es tan cierto, ¿no? Es decir, de ninguna manera tiene ese efecto. Entonces, en la medida en que entramos en este mundo, ahora sí que iconoclasta, ¿no? Cada vez tenemos menos posibilidades, pues, de encontrar esos puntos de unificación, y eso es la cultura, eso es el arte. Nosotros somos capaces más de identificarnos con el huapango de Moncayo que con el himno nacional. Para muchas gentes que detestan el himno, bueno, el huapango significa más sus feelings, ¿no? Por decirlo de alguna manera ya globalizada, sobre lo que es México. Entonces, la cultura tiene ese valor, pero ¿cómo medimos esa rentabilidad? ¿Cómo sabemos que hoy es más importante el huapango de Moncayo que hace 40 años, 50 años? Me acuerdo que mi madre decía, el segundo himno de México es la marcha Zacatecas, ¿no? Porque era algo que hinchaba el patriotismo, ¿no? Bueno, ahora es el huapango de Moncayo, que lo oímos hasta en la sopa. Bueno, entonces, este tipo de cosas son el valor de la cultura, pero ¿cómo medimos que si son su efecto social, su rentabilidad? Esto es lo que a mí me preocupa. Y hoy hemos caído, también he participado en otro seminario, en donde auspiciado por la Universidad del Sur de California y organizado junto con el MUCA, con el MUAC, por Graciela de la Torre, en donde la pregunta era, bueno, y más allá del número de entradas
qué es el significado del museo, ¿no? Más allá del número de visitantes. Hoy millones de personas, 8,5 se calcula aproximadamente, visitan el Museo del Louvre cada año, ¿no? Es el museo más visitado del mundo. Bueno, eso significa que esos 8 millones de personas han quedado sensibles acerca del valor del cuadro que todo el mundo quiere ver, para empezar, de la Mona Lisa. Es decir, todo el mundo sabe apreciar, o todo el mundo llega allá y simplemente levanta el celular y lo anota como un punto más, ya cumplió una rayita más y ya sigue la visita. Es decir, ¿realmente es significativo ese 8,5 millones de personas? ¿Realmente eso tiene algún valor? ¿Realmente tiene un valor negativo el hecho de que algunos de los museos, de los sitios más importantes de las culturas sean visitados por unos cuantos? ¿No carece de valor el hecho de que los conciertos de música contemporánea nada más asistan 40 agentes o 30 agentes? Bueno, este es el tipo de cosas que hay que preguntarse. ¿Tiene valor que Radio Fórmula la oigan millones de personas y que Radio Universidad la oigan ni siquiera el millón de personas según las encuestas? Entonces, ¿la rentabilidad en qué se mide? Insisto, para los funcionarios de las burocracias culturales y hacendarias, pues se mide en el término de la inversión. Les dimos tanto dinero, luego cuánto toca por cada visitante, y entonces ya sabemos que esta inversión fue correcta, porque pues sí. Y entonces lo que hemos hecho, y me cuento entre los culpables y lo confieso aquí, es que las autoridades inventamos las cifras sobre los visitantes de los museos. Realmente, ¿quién sabe cuánta gente va los días que las entradas son gratuitas? Yo no he visto nunca en ningún museo, ¿no?, que se ponga aquí en México, que se ponga a contar los que llegan, ¿no? Hay un señor ahí con una cosita así, clic, 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 pero bueno, se distrae, ve unas faldas o ve lo que sea, o unos pantalones o lo que le guste, y ya el error se va, ¿no? Entonces, tenemos allí muchas complicaciones, y entonces lo que hacemos es aumentar las cifras, obviamente, hacerlas del agrado, ¿no?, de los administradores. Bueno, me parece algo muy complicado, pero sobre todo lo que me parece es absurda la idea, ¿no? El fondo del tema, independientemente que creo que alguien va a decir, no, yo sí lo hago, yo sí los cuento. Bueno, pues sí, and so what, eso no tiene ninguna importancia. No significa nada el hecho de que vayan 8,5 millones de personas en cuanto a la rentabilidad del Louvre. ¿Qué es lo importante de que vayan 8 millones de personas al Louvre? Eso es lo que no de que hayan apreciado los cuadros. Significa que la cultura sigue siendo un valor, que todos estamos buscando esos signos de identidad. Significa que hemos logrado que por fin la gente reconozca que detrás de un museo, detrás de una puesta en escena, hay un significado que a todos nos puede valer algo. Esto es lo que tiene de importancia. Creo que en ese sentido tenemos que estar muy claros de que la rentabilidad en los términos que se nos exige hoy es una rentabilidad en términos económicos, financieros, que se disfraza de social, ¿no? Se dice, bueno, es que el impacto, lo mismo se puede decir acerca del teatro infantil, ¿no? Van miles de niños, se supone, ¿no?, a funciones de teatro todas las mañanas. Bueno, si el niño va obligado, va de mala gana, lo que vamos a acabar es haciendo que el niño odie el teatro, o si va o estos programas de lectura, ¿no?, que se vuelve coercitiva. La lectura es un placer, la lectura es un gusto, y si no se asume como tal, entonces no vamos a ningún lado. Todo esto no quiere decir que no tengamos que rendir cuentas, ni que tampoco tengamos que tomar en cuenta, efectivamente, el hecho de que se nos invierte recursos públicos o privados. No estoy diciendo eso tampoco. Quiero decir que los criterios tienen que ser otros, no pueden ser estrictamente cuantitativos, y que tenemos que aprender a crear variables que nos permitan determinar en qué medida y de qué maneras hacemos más provechosas esas visitas a los museos, en qué medida hacemos más provechoso esas estancias en los conciertos, esas estancias en las obras de teatro, de qué manera hacemos que la lectura se vuelva un valor social y no una obligación, ¿no?, que la lectura sea realmente porque creemos en ella. Por supuesto que si la lectura se sigue convirtiendo en algo que nos promueve en personas que a leguas se les nota que nunca en la vida han leído, como ciertos comediantes de la televisión, ¿no? Entonces ponen a ciertos personajes
Bueno, ¿quién le va a creer después de lo que la señora Talía le dijo a Juan José Herrera, quién es este viejito rabo verde? Pues resulta difícil creerle que Talía lee algo, ¿no? Digo, o que ha leído algo, ¿no? Entonces, la gente lo sabe, la gente no es tonta tampoco. Entonces, yo creo que tenemos que empezar y qué bueno que se organizan mesas como esta, en donde seguramente habrá puntos de vista contrarios a lo que yo estoy diciendo, y qué bueno que se piense, pero yo sí quiero señalar que quizá por una obsesión con el pasado, los museos tienen que valer por lo que son, no porque sean rentables o no, tienen un significado, y más tarde o más temprano, algunos museos que durante muchos años estuvieron abandonados, por X razones de repente aparecen muy visitados, ¿no? Porque de repente el artista o los artistas que están allí expuestos adquieren un valor, porque de repente se descubrió, se revaloró, qué sé yo, pero eso va pasando con el tiempo. Yo creo que los museos, antes que nada, y como toda obra de cultura y de arte, hay que valorarla por sí mismo, y que la rentabilidad es algo que se dará por añadidura, y eso habrá que convencer a los patronos, habrá que convencer a las autoridades culturales y sobre todo a las financieras de que es una inversión muy importante, una inversión que no es mesurable, que no va a dar resultados a corto plazo. Hoy que el país se enfrenta políticamente, que se enfrenta a estos problemas de delincuencia, ¿cuánta falta nos haría que realmente la cultura se hubiera extendido mucho más? La cultura no hace más buenos a las personas, ni mucho menos, pero cuando menos nos ayuda a ser más tolerantes y a ser más dialogantes. Y en ese sentido, una visita al museo lo que deja es eso, el espíritu abierto. Esa es la rentabilidad social de un museo. El hecho de que las personas adquieran una nueva sensibilidad, el hecho de que las personas amplíen sus horizontes. ¿Cómo medimos eso? Es una pregunta que le dejo a las autoridades de la Secretaría de Hacienda. Gracias. Muchas gracias, maestro. Evidentemente, el tema de cómo valoramos el beneficio cualitativo es siempre una suerte como de conjetura fuerte entre los gestores y promotores culturales. ¿Cómo le damos valor, cómo traducimos en valor económico algo que, como exponía el maestro Estrada, es cualitativo?